Buenos días, hermanos. Qué hermoso es alabar, adorar a Dios. El último canto que decía, al que vive y reina, Cordero de Dios. Es difícil, hermanos, persona que nos acompaña, vivir bajo el señorío del Cordero. Se escucha un poco de eco. ¿Cree usted que es difícil vivir bajo el señorío de Cristo? Creo que cuando hemos y entendemos nuestra condición como seres humanos, sin Dios tomamos decisiones no buenas, decisiones que en su momento, tarde o temprano, darán su fruto. Algunas decisiones las podemos tomar secularmente, en nuestra vida secular, y a veces pensamos que no va a tener un resultado en nuestra relación con Dios, pero la verdad es que sí, porque dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Y a veces nos cuesta mucho creer que eso es la verdad, que separados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada. Pero a veces podemos vivir confiados y nuestra naturaleza, el viejo hombre que aún está en nosotros, que ese viejo hombre solamente puede estar y puede ser sometido cuando nosotros buscamos a Dios, y lo que dice Gálatas, cuando andamos en el Espíritu, ese viejo hombre está sujetado y entonces reina la voluntad de Dios en la persona. Pero a veces este mundo, el afán, las preocupaciones, nos engañan pensando que podemos hacer ciertas cosas sin Dios. ¿Cómo lo podemos ver o cómo podemos identificar? Cuando nosotros decidimos en algo tan sencillo como terminar una relación en un trabajo. No es el tema, es solamente algo que quiero apuntar hacia el señorío de Cristo. Cuando nosotros terminamos o decidimos terminar una relación en un trabajo, y según nosotros, por nuestra experiencia, por nuestra capacidad, por lo que conocemos, decimos, pues dejo este trabajo y tomo otro. Pero no somos capaces de ir con el Señor y decir, Señor, esta será tu voluntad, que yo deje este trabajo y tome yo el otro. Algo muy sencillo para que nosotros podamos identificar, porque a veces de una manera mística podemos pensar, ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? Es muy fácil. El que anda en el Espíritu, el que anda alineado a la voluntad del Señor, el que busca siempre estar bajo el señorío de Dios y su palabra, es muy sencillo. Si el trabajo que va a dejar le va a dar, y el trabajo que va a dejar y el trabajo que va a tomar, si el trabajo que va a dejar le está afectando en su relación con Dios, y el trabajo que va a tomar va a mejorar su relación con Dios, definitivamente la voluntad de Dios es que tome el otro trabajo. Es algo muy sencillo de identificar la voluntad de Dios. Pero ¿cuántas personas
hacen un cambio de trabajo y no contemplan la vida espiritual, la vida familiar, el crecimiento en el reino, sino solamente consideran porque van a tener una mejor paga, van a tener un mejor beneficio, y a costa de que a lo mejor tiene que trabajar más, tiene que dar más esfuerzo. En fin, vivir bajo el señorío de Dios, del Señor, implica que cada decisión que nosotros tomemos la consultemos al Señor, por muy pequeña que sea. Cuando estaba yo meditando sobre este tema que me tocó dar el día de hoy, el apóstol Pedro pone un ejemplo de Balaam. Y cuando Balaam le pide al profeta Balaam que maldiga al pueblo de Israel, en el inicio, cuando Balaam estaba siendo guiado y temeroso de Dios, él decía una cosa, que él iba a hacer lo que Dios, que él no podía hacer, ya sea cosa grande o cosa pequeña, que Dios no le dijera. Lo que daba a entender o lo que da a entender es que a veces nosotros podemos clasificar las cosas grandes y esas sí las podemos consultar a Dios. Y las cosas pequeñas, bueno, esas yo las decido. Y no. Acordémonos que hemos sido comprados por precio ¿de qué? De sangre. Y cuando usted compra algo secular, ¿qué hace usted de él? Lo que usted desee, en el momento que usted desee. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos si hemos creído en el Señor. Nosotros ya no somos dueños de sí mismos. Ahora le pertenecemos al Cordero de Dios. Ahora Él es nuestro Señor, Él es el que dirige nuestra vida. Él es el que merece nuestra obediencia. Él es el que merece nuestra adoración. Por eso cuando al Señor Jesús le hicieron una pregunta a los fariseos para tentarlo y le dijeron, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? El Señor Jesús les dice cuál es el mandamiento. Y en esa frase que el Señor Jesús les dice, predomina una palabra. ¿Qué palabra predomina? Toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, toda. Esa palabra es la que predomina. Lo que te da a entender es que con todo tenemos que amar al Señor. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. No, muchas personas al día de hoy confunden que vivir bajo el señorío de Cristo es asistir a ciertas reuniones de la iglesia en una congregación, cumplir con aquellos principios que nos marca la palabra, como diezmos, como ofrendas, cumplir con ciertas cosas. Pero recuerdo en la predicación de nuestro hermano Azarías que nos dio hace 15 días o 20 días, él nos comentaba la importancia de que nuestra vida cristiana no tan solo sea de hoy domingo, porque de hoy domingo todos nos levantamos alegres y quizá decimos vamos a la iglesia y venimos y aquí vemos a los hermanos y los saludamos con una amabilidad que nos vemos y decimos buenos días hermano, Dios te bendiga. Todos. Pero muy pocos preguntamos por nuestros hermanos cómo les fue en la semana, qué complicaciones tuvieron.
En la semana nos acordamos de nuestros hermanos, oramos por ellos. La palabra de Dios nos enseña que siempre en una iglesia hay hermanos frágiles o hermanos que están en ese crecimiento, en esa madurez. Y también la palabra nos enseña que en la iglesia hay hermanos fuertes, espirituales. Entonces, todos aquellos que Dios nos ha dado por su gracia, en su misericordia, nos ha llevado a un crecimiento y Dios nos ha dado madurez. Aquellos que Dios nos ha dado madurez, tenemos que estar preguntando y cuidando de nuestros hermanos que son frágiles, que no han madurado. Por una u otra razón, quizás su vida no la tienen tan fácil como algunos de nosotros las puede tener. Pero en fin, hermanos, vivir bajo el señorío de Dios, vivir bajo el señorío del Señor es que nosotros le demos total obediencia al Señor, no a medias. No solamente un domingo, no, sino que saliendo de aquí, donde quiera que vayamos, también le demos obediencia al Señor. Ahorita adoramos al Señor y es hermoso. Dios nos bendice, nos ministra, nos recuerda lo bueno, lo glorioso, lo misericordioso que es el Señor. Nos recuerda y nos anima y nos da propósito, nos da objetivo, nos da por qué razones para que nosotros continuemos amando y sirviendo a Dios con pasión, con deseo, con anhelo. Porque eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios desea. Dios nos ayude día tras día para que nosotros vivamos bajo ese señorío del Señor. No creándonos un Señor a nuestra imagen y semejanza, porque podemos crearnos a un Señor a nuestra imagen y semejanza. Podemos crearnos a un Dios a nuestra imagen y semejanza, pensando que Dios actúa de cierta manera o que Dios tolera ciertas cosas. Como veíamos la semana pasada, veíamos el carácter de Dios, el pasaje que nos habla en Romanos: mirad pues y la bondad y la severidad de Dios. Cuando nosotros tenemos presente el carácter de Dios, en ese atributo de que Dios es justo y Él siempre actuará con justicia, definitivamente siempre nos vamos a conducir con temor y reverencia. No en un temor de decir es que debo de obedecer o debo de conducirme de esta manera porque si no Dios me va a castigar. No, aquel que ha sido creyente, aquel que ha sido justificado por Dios, ahora vive bajo ese temor porque ha conocido a Dios, que Dios es amoroso, es misericordioso, pero también Él está lleno de justicia y de verdad. Yo espero que lo que se compartió la semana pasada y aquellos mensajes que hemos escuchado, tengamos claridad del carácter de Dios, porque hoy seguiremos hablando de esa parte del carácter de Dios, como aquellos falsos maestros, falsos profetas, que estaban introduciendo falsas enseñanzas y que estaban tratando de desviar al pueblo de Dios, estaban tratando con las enseñanzas falsas, tratando de sacar del camino a aquellos que habían creído. Y algo que vamos a ver hoy es que marca un punto el apóstol Pedro, o un carácter de personas que sí van a ser engañadas, que sí van a ser sacadas de la voluntad del Señor por no estar firmes en la palabra, en el Evangelio, pero tienen una característica que lo vamos a ver más adelante, le adelanto un poco, que son personas que son inconstantes
en ese crecimiento, en esa búsqueda, en esa responsabilidad que cada persona debe de tener delante de Dios. A veces podemos creer, podemos pensar que solamente nosotros como creyentes, como discípulos, tenemos derechos a que Dios nos bendiga, a que el pastor nos ministre la palabra. Y día tras día, esa es parte, esa es responsabilidad del ministro, del pastor, darle el alimento adecuado, que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, se reprenda, se redarguya, se consuele, se exhorte. Pero a veces el discípulo, la oveja, olvida que también tienen una responsabilidad para con Dios, para con la iglesia. Y si nosotros no tenemos claro esas partes que la palabra nos enseña, nos volvemos personas inconstantes. A veces vengo, a veces no vengo. Hay un tiempo en el cual le damos la importancia en esa búsqueda del Señor. Vengo a la reunión de discipulado, vengo a la reunión de domingo, pero de repente se me presentan otras situaciones y no voy, y dejo de ir 1, 2, 3 veces y nuevamente me vuelvo a presentar. Y mira, podemos ponerle muchos títulos de importancia en las cosas que nosotros hagamos, cuando no atendemos a nuestras cosas o nuestras responsabilidades espirituales. Podemos ponerles muchos títulos. Es que era más importante, es que son cosas que no se volverán a presentar, es que tengo que aprovechar la oportunidad. Lo que sí yo le puedo decir es que Dios conoce todas las cosas. Y nosotros podemos dar un argumento, una justificación, o en nuestra mente sin que nadie te pregunte, pero el discípulo cuando falta constantemente, y como tiene al Espíritu de Dios porque es discípulo, ha sido creyente, el Espíritu de Dios está en su vida y el Espíritu de Dios lo va a guiar a toda verdad. Y el Espíritu Santo no tan solo consuela, no tan solo guía, sino recuerda y convence y reprende. Entonces el Espíritu le muestra que ya ha tenido varias faltas. Entonces la persona nuevamente vuelve a asistir. Entonces aquellas personas que sí van a ser engañadas por alguna falsa doctrina, por algún falso profeta, algún falso pastor que de repente se te presente y no tengas el discernimiento, la oveja puede ser engañada, pero normalmente se va a ver en aquellas personas que no son constantes. Porque dice la palabra, de aquellos 3 ejemplos que veíamos la semana pasada, que Dios sabe cuidar y guardar a los justos. Aquellos que trabajan para estar cultivando aquellas virtudes que el apóstol Pedro nos habló en el capítulo 1, que cada creyente debe de trabajar sobre esas virtudes. Y de esa manera no se va a quedar sin fruto y va a tener entrada amplia al reino de los cielos. Y la palabra que usa el apóstol Pedro ahí también dice que no os dejará estar ociosos y sin fruto. O sea que una persona que es constante al llamado que ha sido llamada, porque el llamado lo hace Dios, no lo hace el pastor, no lo hace en grupo, el llamado lo hace Dios. Cuando el Señor llama a cada persona, Dios le muestra el camino a seguir. Le muestra el camino a seguir. Y para aquellas personas que a veces no tienen claridad del Evangelio, pueden interpretar que el llamado de Dios es un llamado así como que a medias.
No, el Señor Jesús es muy claro con el llamado que Él hace. Hay varios pasajes en los evangelios donde el Señor Jesús le hace llamado a las personas, le hizo el llamado a los discípulos. Y en varias ocasiones el Señor Jesús mencionó que el que no aborrece aún su propia vida no puede ser su discípulo. Son palabras fuertes, palabras en las cuales cada vez que una persona es invitada al camino de Dios, no debe de actuar de una manera emocionalmente, de una manera sentimentalmente, sino que debe de actuar de una manera consciente. ¿Quién lo está llamando? A tal grado que el Señor Jesús en otra ocasión le dice a un grupo de personas que calculen bien los gastos. Y pone un ejemplo cuando alguien empieza a hacer una construcción y no la termina. El Señor Jesús dice, ¿qué van a decir los demás? Empezó la construcción y no la terminó. La verdad que el Señor quiere ministrar en esa porción de la Escritura es que cuando nosotros somos llamados por Dios y no atendemos al llamado real, verdadero, bíblico, como Dios lo establece, al momento tenemos emoción. Muchas personas aquí en este lugar han desfilado porque escuchan una predicación, entienden la verdad, pero se emocionan. Y dicen, yo quiero servir al Señor. Yo estoy dispuesto a seguirlo. Se emocionan. Pero cuando hay que enfrentar la realidad, cuando hay que enfrentar la realidad con las personas a las cuales hemos ofendido, lastimado, y la palabra de Dios nos invita a que nosotros cuando estamos pecando y ofendemos las personas, el Señor nos invita a que seamos personas que restituyamos, personas que estemos dispuestas a pedir perdón si hemos ofendido, personas que estemos dispuestos a perdonar si tenemos rencor en nuestro corazón. Ese es el llamado de Dios. Pero cuando la persona es llamada y al momento dice, yo sí quiero seguir a Dios, pero cuando la palabra le presenta todo lo que tiene que hacer, es cuando dicen, espérame, yo no pensé que tenía yo que hacer todo eso. Es que ese es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces la importancia de que nosotros al llamado que hemos sido llamados, tomemos una decisión firme, radical, decididos. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que el que no es conmigo contra mí es. Aquellos falsos profetas que hemos estado estudiando a través de la segunda carta de Pedro, no eran hombres que solamente querían causar algún daño. No, querían destruir. Eran enseñanzas destructivas. Eran enseñanzas que se habían declarado, se habían constituido enemigos de Dios. Por eso es que Dios, de una manera justa, Él les pone 3 ejemplos. A los ángeles que decidieron pecar, Dios los condenó al infierno y a prisiones de oscuridad. Y pone otro ejemplo de la generación de Noé, que fue destruida totalmente por su desobediencia, por sus pecados, por vivir bajo su voluntad. Y el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que tuvieron las mismas características. Personas que no estaban dispuestas a vivir bajo el señorío de Dios. Personas que consideraban que sus vidas merecían otro estilo de vida. Personas que aunque se les hubiera presentado el Evangelio, no hubieran. Y se les presentó porque Noé, tanto Noé, pregonero de justicia, estuvo anunciando el Evangelio, tanto Abraham estuvo intercediendo por Sodoma y Gomorra.
Pero con tristeza no hubieron hombres justos en Sodoma y Gomorra, y fueron ciudades las cuales Dios tuvo que destruirlas. Y dice la palabra que esos ejemplos están puestos para todos aquellos que vivan impíamente y no quieran vivir bajo el señorío del Señor. Hoy vamos a dar un tema, y el tema está con el título en el versículo 10. Si me acompaña en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 10. A la mitad del versículo: atrevidos y contumaces. Capítulo 2, versículo 10, a la mitad del versículo 10, donde dice atrevidos y contumaces. El título de la enseñanza es atrevidos y contumaces. ¿Qué palabras el apóstol Pedro está utilizando aquí para referirse a aquellas personas que son personas? Mire, cuando una persona no quiere vivir bajo el señorío de Dios, normalmente es una persona que no le gusta vivir bajo autoridad. Tiene dificultades para vivir bajo una autoridad. Siempre va a tener dificultades, ya sea en su trabajo, sea si es un joven y está estudiando, o es un adulto y está estudiando y no le gusta vivir bajo la autoridad, siempre va a tener problemas en el lugar donde él o ella esté. Porque son personas altivas, soberbias, orgullosas, que piensan y creen que ellos lo saben todo, que ellos tienen la razón, que su palabra, que su decisión es la correcta. Son personas que no aceptan vivir bajo una autoridad. Entonces leamos el versículo 10, la mitad del versículo 10, que dice atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué palabras del apóstol Pedro refiriéndose para aquellos falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, que hablan cosas que no están alineadas a la voluntad del Señor, que no proclaman el evangelio como debe de ser? Hermanos, porque proclamar el evangelio como debe de ser, te vas a meter en problemas. Porque el evangelio de Dios, la enseñanza de Cristo Jesús,
Es clara, es directa, es fuerte. El Evangelio de Dios siempre se va a meter en las vidas de las personas. El Evangelio de Dios, la palabra de Dios, nos habla que en ocasiones opera como un martillo que quebranta. En ocasiones la palabra nos habla que es como una espada que penetra. La palabra de Dios se mete con el corazón, con lo más íntimo, lo más profundo, con los pensamientos más escondidos del ser humano. Porque es la única manera de que el hombre pueda ser regenerado. Es la única manera en la cual el hombre pueda ser de verdad guiado a un arrepentimiento real y verdadero. Por eso en la predicación de Juan el Bautista, cuando los fariseos se acercaban, él decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hombre normalmente siempre busca solamente podar el árbol. El árbol es tipo y figura de nosotros como seres humanos. El hombre normalmente siempre cuando se ve confrontado, siempre quiere solamente podar ciertas cosas de su vida. En pocas palabras, cuando se ve confrontado, cuando ve que ha actuado mal, cuando se ha visto descubierto, lo único que hace es dejar de hacer por cierto tiempo las cosas en las cuales ha sido descubierto, o las cosas o los pecados que han estado lastimando a otras personas. Las dejan de hacer solamente por un tiempo. A eso se refiere cuando uso la palabra, cuando solamente queremos podar el árbol. Pero Juan el Bautista, él decía, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Lo que Juan el Bautista estaba enseñándonos con esa porción de las Escrituras es la importancia de que cuando nosotros somos personas que se nos ha anunciado el Evangelio y somos llamadas a caminar en ese camino, tenemos que cortar de raíz los pecados en los cuales estamos practicando. No tener solamente remordimientos. Un remordimiento creo que lo tenemos muy claro cada uno de nosotros. Un remordimiento es como aquel borracho que se emborracha el fin de semana, se gasta el dinero, invitando a los amigos, gastándolo con mujeres, en bares, prostíbulos, mientras que la familia está esperando en casa con las necesidades básicas, pero el Señor llega alcoholizado. ¿Y cómo cree usted que lo va a recibir la familia? ¿Con aplausos? No, la familia lo está esperando porque es el padre de familia, es el que sustenta la casa, es el que tiene el deber de traer el sustento, pero el Señor llega alcoholizado, sin dinero. Con justa razón la esposa o los hijos estarán molestos, ofendidos, indignados y no lo van a tratar bien. Pero al final el hombre está alcoholizado y no le interesa, no le importa, en ocasiones ni se acuerda lo que le dijeron. Pero al otro día despierta y todos conocemos la realidad. El problema encima, por haber gastado lo que no debió haber hecho, y el estado físico en el cual se encuentra. Y al ver el problema, al ver la situación cómo se ha complicado, esa persona alcoholizada, alcohólico, borracho, ¿qué dice? No lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Es como aquella persona que ofende, aquella persona que insulta, aquella persona que lastima, aquella persona que es infiel. Al ver el problema, la situación, dice, no lo vuelvo a hacer, de verdad. Con palabras ofendí a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi hermano. Y digo, no lo vuelvo a hacer. Pero como la persona no alcanza a mirar la magnitud en el cual ha ofendido su acción y su pecado, como el borracho se lamenta el fin de semana, llega lunes y se despierta con mucho ánimo para ir a trabajar, ¿verdad?
porque quiere calmar la ira de la esposa, la ira de los hijos. Se baña el señor y se va a trabajar y ese día llega temprano y llega y hace algunas cosas en la casa, como mostrando que realmente quiere cambiar. Llega martes, hace lo mismo, miércoles empieza por ahí a escuchar algunas voces de los amigos, de los compañeros. ¿A dónde vamos a ir ahora? Y empieza por ahí quizá él queriendo no caer en lo mismo, dice, yo no iré. Empiezan los señalamientos, mandilón, te pegan. Y el hombre, como no tiene un carácter firme y no tiene definido lo que tiene que hacer, se deja llevar y nuevamente para demostrar que no le pegan y que no es mandilón, termina otra vez en el mismo estado el fin de semana. Yo pregunto, ¿se arrepintió? No, tuvo simplemente un remordimiento. El arrepentimiento verdadero te lleva a arrepentirte y a mirar el daño que realmente has hecho. ¿Cómo puede usted identificar cuando una persona realmente se arrepiente? La palabra de Dios dice, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Cuando una persona realmente se arrepiente de un pecado, de una acción, de un insulto, de una manera de vida, de vivir, es porque ya no lo hace. Ahora hace todo lo contrario de lo que hacía. Todo lo contrario de lo que hacía. Todo lo contrario. Ahora ese tiempo que el borracho pasaba con sus amigos en el bar, en el prostíbulo, ahora ese tiempo lo aprovecha y va con su esposa, con sus hijos. Saca a los hijos a jugar un rato, lleva a la esposa al parque a comprarle un elote, un café, a buscar la manera de mostrarle que realmente ha cambiado, que realmente algo ha sucedido en él, en ella. Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando normalmente la persona, después de unas semanas, 15 días, un mes, y al mes otra vez vuelve a caer en los insultos, en el pecado, realmente no se engaña la persona, no se ha arrepentido, no ha conocido lo que es el arrepentimiento, porque la obra de Dios es perfecta. Porque la palabra de Dios, el evangelio de Dios, lo que decía el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, que él no se avergonzaba del evangelio, porque era poder de Dios para traer salvación. El evangelio de Dios transforma, el evangelio de Dios lleva a las personas a un antes y ahora a un después. Entonces, cuando el apóstol Pedro les está hablando a estas personas y les está hablando de una manera muy fuerte, son personas, estas personas encajan muy bien en el capítulo de Romanos, si me acompaña, capítulo 1 de Romanos, en el versículo 28 y 29. Nuevamente vemos el carácter de Dios en esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 1, versículo 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y te da una serie de personas que están dentro de esa lista que Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estas palabras son muy fuertes porque pareciéramos creer que a veces
El hombre puede continuar en sus pecados y en sus maldades. Y podemos decir, es que no pasa nada. Yo el día de hoy me va bien, soy prosperado. Me va bien en mi trabajo, me va bien en mis relaciones con las personas que me llevo. Todo sale bien, estoy bien de salud, no tengo ningún problema. Pero no es verdad. Dice la palabra, no os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Segará. Es una ley que conocemos en nuestra vida secular. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Siembre usted maíz, ¿qué va usted a cosechar? Maíz. Siembre usted un árbol de manzana, ¿qué va a cosechar? ¿Espera usted que coseche usted fresas? No, ¿verdad? Es una ley natural. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, estos falsos profetas estaban sembrando y sembrando. Y literalmente esas personas que el apóstol Pedro está enumerando son personas que ya no tienen oportunidad de salvación. Y si son personas que no tienen ya una oportunidad de salvación, porque el Señor Jesús, inspirando al apóstol Pedro, porque el Señor Jesús es Dios, habla de cuál es el final de estas personas. Y tan grave era su falsa doctrina, su falsa enseñanza, tan atrevidos eran, que la palabra de Dios nos menciona. El Señor Jesús dijo, todo pecado contra el Hijo del Hombre le será ¿qué? Perdonado. Pero el que pecare contra quién, no tendrá perdón. Estos hombres atrevidos se metieron en ese pecado. Por eso el apóstol Pedro, en el final del versículo, Dios dice que son atrevidos y contumaces. ¿Qué es una persona atrevida? Esa palabra podemos usarla para una manera positiva y una manera negativa. Porque hay personas que son muy atrevidas para hacer ciertas cosas que pueden ser buenas. Por ejemplo, puede haber personas que son muy atrevidas que sin tener un conocimiento de algún negocio, dicen, yo me atrevo y lo voy a hacer. Estamos hablando de una manera positiva. No están tratando de hacer algún mal a alguien. Pero aquí en esta ocasión el apóstol Pedro no lo está utilizando como una manera positiva, sino una forma negativa. Eran personas atrevidas. Es como cuando hay 3 personas que están, y 2 de ellas están en una plática. Y están hablando de un tema, cualquier tema. Pero la tercera persona no tiene conocimiento del tema. Lo más sensato que esa persona puede hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oír, ¿verdad? Escuchar y aprender, si no conozco del tema. Pero hay personas que son bien atrevidas, que no conocen del tema y se involucran en el tema. Son atrevidos. ¿Y qué se refleja ahí solamente? La insensatez. La insensatez de la persona. Entonces, estas personas eran atrevidas y más adelante nos dice, ¿por qué eran atrevidas? ¿Hasta qué grado se atrevieron ellos
hablar cosas que no conocía. Una persona atrevida va a hablar cosas de las cuales no conoce y las va a asegurar que así son sin conocer el tema. Dice que son atrevidos y contumaces. ¿Qué es una persona contumaz? Es una persona cuando hace algo incorrecto y aunque tú le demuestres con pruebas físicas y le compruebes con testigos que realmente él dijo o hizo eso, él se aferra y dice, no fue así. Yo no dije eso. Pero ahora con la tecnología, hasta les podemos o le puedes decir, aquí está grabado el audio. No es mi voz. Me hackearon mi teléfono. Igualaron mi voz. Con pruebas. Una persona contumaz es una persona que carece de humildad, de reconocer. ¿Y por qué es contumaz? Porque no quiere vivir bajo una autoridad. Todo lo que esa persona piensa, cree que así son las cosas. Aunque el asunto sea blanco y tú le digas es negro, él lo va a ver blanco. Y qué difícil es poder tratar con una persona contumaz. Son personas que se rebelan en contra de lo que está estipulado como una autoridad, como disciplina, como orden. Ok, atrevidos y contumaces no temen. ¿Por qué son atrevidos? Son atrevidos porque dice, no temen decir mal de las potestades superiores. Eran personas que se atrevían, estos falsos maestros, estos falsos profetas, falsos pastores, se atreven a hablar de cosas que no tienen temor de decir mal de las potestades superiores. En la teología cristiana hay una teología que se llama angelología, que tiene que ver todo lo relacionado con los ángeles. Y en la teología cristiana hay dos teologías, la cristiana y la judía. La judía es un poquito más inmersa, es más extensa, tiene más claridad. La teología cristiana sí la tiene, pero muy poco. ¿Por qué hay muy poco? Porque realmente es otra atmósfera espiritual que nosotros como personas muy poco conocemos. Porque nosotros como personas estamos en este mundo terrenal. Mas sin embargo la palabra de Dios nos habla que hay un mundo espiritual. Ahorita en este lugar, yo pregunto, ¿cuántos mundos espirituales hay? 2. El reino de Dios, que avanza, no busca avanzar, que avanza. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, dice la Escritura. Avanza. Pero hay un reino de las tinieblas que se opone. Y no lo vemos. Y muy poco sabemos cómo actúan. Sabemos cómo una persona puede estar poseída porque sus manifestaciones, cuando tú le hablas de la victoria del Cordero y la persona está poseída y empieza a tener ciertas manifestaciones, entonces como uno, como creyente bajo el principio de la palabra, que dice que pondremos manos
sobre los enfermos, echaremos fuera demonios, aquellos que han creído en Jesús, y oras por ellos. Y hemos visto a Dios cómo los liberta. Cuando esa persona estaba en un momento difícil, complicado, rebelde, no quería someterse a la voluntad de Dios, estaba esclavo a pecados, y quien lo gobierna, bajo la luz de la palabra y del evangelio, se manifiesta en esa persona. Bueno, el cristiano va y ora y Dios lo libera. ¿Y cómo podemos ver que la persona ha sido cambiada? Porque ahora tiene otros deseos, ahora ha sido libertada del pecado, ahora quiere amar al Señor. Entonces vemos que Dios ha traído una libertad a su vida. Pero es lo que sabemos, pero no sabemos cómo actúan. Entonces, estos hombres eran atrevidos, porque hablaban, no tenían temor de decir mal de las potestades superiores, cosas que no conocían, cosas que desconocían. Pero como eran atrevidos, no les importaba. Y nos dice el versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Fíjese lo que dice, vamos a leer nuevamente. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El hermano Azarías citaba un pasaje ahorita en el devocional, que Dios a nosotros como seres humanos, como personas, como creación, nos hizo menor que los ángeles. ¿Sí recuerdan que el hermano citó? En alabanza, en adoración. Nos hizo menor que los ángeles y nos coronó de gloria y de honra. Somos menores como seres humanos. Los ángeles, tanto los celestiales como los del mundo diabólico, son seres, como dice acá, en mucho más fuerza y en potencia. A tal grado que los ángeles celestiales, los que trabajan para el reino de Dios, no se atreven y no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Porque aquellos seres reconocen que también los seres malvados son fuertes, en fuerza, en potencia. Pero estos hombres eran atrevidos, porque se atrevían a hablar cosas. Y yo quisiera que me acompañara a un pasaje de Judas. Judas, para ver este ejemplo. Judas y la segunda carta del apóstol Pedro, en esta narración, en esta manera en la cual el apóstol Pedro está condenando a los falsos profetas, Judas es muy similar, se usan palabras similares. Se utilizan ejemplos, los mismos ejemplos. Y dice en el versículo 9, ¿ya lo tenemos? En Judas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El arcángel Miguel es como si
el puesto que tiene el arcángel Miguel es como si nos fuéramos al ejército, el general, un general. ¿Quién está antes de sabemos que el presidente es la máxima autoridad, pero después del presidente, ¿quién sigue? ¿Quién nos puede ayudar? Hermano, ¿quién está antes del presidente o después del presidente? Antes, un general de división. Él es el que está. Entonces, el arcángel Miguel es como un general. Está Dios y luego está el arcángel Miguel. Bueno, él no se atrevió cuando estaban disputando por el cuerpo de Moisés, sino que el arcángel recurrió al Señor y dijo: el Señor te reprenda. Pero estos hombres atrevidos hablaban cosas y no les daba temor meterse con esos asuntos que desconocemos. Y no quiere decir que eso a nosotros como creyentes nos da miedo y como que, ¿qué es esto? No, tenemos conocimiento de lo que es el mundo espiritual. Pero hay muchas personas, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, que se atreven a hablar cosas que no saben, que desconocen. ¿Cuántas personas a veces dicen, pastores y cristianos al día de hoy han abrazado esa verdad y que dicen: pisa al diablo? Y ahí están como loquitos pisando al diablo. ¿Cuánto han escuchado eso? Cuando esa persona que supuestamente está pisando al diablo, la persona está viviendo en pecado, está esclavo en el pecado. ¿Sabes cómo está el diablo? ¿Tú crees que está diciendo el diablo: ya no me ahorques con tu pie? ¿Cómo crees que está? Riéndose. Porque los tiene esclavos del pecado. En fornicación, en adulterio, en avaricia, en codicia, en todo lo que está relacionado con pecado. Pero desafortunadamente y engañosamente hay personas que así lo han creído. Voy a ir más rápido porque ya el tiempo me está ganando. Imagínate, tengo que llegar hasta el 17 y voy apenas en el 11. El 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, no entendían, pero las hablaban. Híjoles, no quisiera yo sacarlo, pero cada vez que lo veo te indigna. ¿Cuántos hay? Casi no lo veo, pero en sí lo he visto 2 veces, pero la primera vez que vi un video de este hombre, un llamado Cash Luna, donde tira la Biblia y dice: esa es una raya y a ver, pásenla. ¿Cuántos han visto eso? Dice: pásenla, y todos sus achichincles, porque son plan con maña. ¿Cómo se les llama a aquellos que paleros, ¿no? Van a pasar, está la Biblia, dice: cruza esta línea, y yo declaro que nadie puede pasar eso. Y pasan los paleros y empiezan a retorcerse y se caen. Y aleluya, gloria a Dios. Falso maestro. ¿Qué tiene que ver con eso, con el evangelio? Somos llamados a predicar, a hablar de que el hombre tiene que cambiar su vida, no que esté ahí atravesando cosas, que esté. Pero hay falsos maestros. Son atrevidos, que no tienen, no desconocen. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Wow. Fíjate el apóstol Pedro, cómo lo señala, como animales irracionales. La única persona que tiene un raciocinio
que puede pensar, que puede razonar, es el ser humano. Pero ellos se han degradado de tal manera que, como dice el capítulo de Romanos que leímos, capítulo 1, versículo 28, reprobados para hacer cosas que no convienen. El apóstol Pedro, y es importante que nosotros podamos entender que el apóstol Pedro no es que esté enojado y esté airado y quiera la destrucción de ellos, no. Es que ese es el final de todos aquellos falsos maestros que no tienen temor de hablar cosas de las que no conocen y están condenados a una perdición eterna. El apóstol Pedro les llama como animales irracionales. Todos los animales tienen un depredador. Los ratones, ¿quién se los come? Y podemos enumerar. Todos los animales tienen un depredador. El apóstol Pedro lo que le está diciendo son personas que no tienen razonamiento. Hablan lo que no entienden. Son atrevidos. El razonamiento que se les fue dado es como dice también Romanos. No quisieron darle gloria a Dios, sino se envanecieron. Y son personas que fueron entregadas a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cosas que tú los ves hacer. Por eso es cuando tú ves a aquellos falsos profetas que pasan en la televisión, en la internet, y hacen locura, que avientan billetes y dicen, está lloviendo. ¿Cuántos han escuchado una enseñanza que dice que llueve, hacen llover oro? A ver, ese es humano. Muy pocos. Pero hay falsos maestros que dicen que hacen llover oro porque Dios quiere enriquecer a las personas. Hay personas, hay falsos maestros, falsos pastores que dicen que ser pobre es una maldición. ¿Usted cree eso? Pero lo dicen. Que los hijos de Dios son hijos del rey y como tal deben de vivir como hijos del rey. Que deben de tener bienes en abundancia, los mejores carros. Por eso es que hay hombres falsos maestros que tienen hasta un jet privado. Porque tienen la doctrina pensando y creyendo que ellos son hijos del rey. Pero lo hay. Son personas que piensan, y le decía yo que hay personas que dicen que la pobreza es una maldición. Cuando al Señor Jesús le derramaron el perfume, ¿qué dijo uno de ellos, de los discípulos? Se molestó, ¿verdad? Se pudo haber vendido y poder ayudado a los pobres. Qué misericordioso era este discípulo, ¿verdad? Su amor, sus entrañas se conmovían por los pobres. Pero el Señor Jesús les dice, dejadla, porque a los pobres siempre los tendrán con vosotros. ¿Y a quién más les encargaron los pobres? Apóstol Pablo, ¿verdad? Encomendaron el evangelio y dijeron, de una cosa, no te olvides, Pablo, no te olvides de los pobres. Pero hay falsos maestros que aseguran que la pobreza es una maldición. El apóstol Pedro los llama animales irracionales. Y más adelante dice la Escritura
que son como la puerca lavada. ¿Qué es lo que hace una puerca lavada? La lavas, está bien mugrosita, la lavas, le echas un jaboncito para que huela bonito y la metes a su chiquerito otra vez, le lavas. ¿Qué hace? Y si la sacas donde hay tierra, ¿qué va a hacer? ¿Cómo consideramos al perrito cuando vomita y se vuelve a comer su vómito? ¿Lo han visto? Queda ñáñaras, ¿verdad? Asco. Bueno, el apóstol Pedro los trata como animales. Y también dice la palabra que la puerca, una vez que es lavada, vuelve a ensuciarse. Y como el perro vuelve a su vómito. Pero continuemos. El estado de estas personas, falsos maestros. Pero estos hablando cosas de que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Son presa, hermanos, y fueron nacidos para presa y destrucción. ¿De qué van a ser presa? Del juicio final. El juicio final les llegará. El apóstol Pedro dice incluso, irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, recibiendo el galardón de su injusticia. Hermanos, todas aquellas personas que se someten al señorío de Cristo, hay una recompensa. Hay un galardón a todos aquellos que siguen al Señor. Pero también hay un galardón para aquellas personas que no quieren vivir bajo el señorío del Señor. Dice que ellos recibirán el galardón de su iniquidad. Se les dará el pago de acuerdo a su conducta, que estos falsos maestros. ¿Qué estamos viendo ahí? El carácter de Dios, hermano. Ese carácter de Dios que jamás ha desaparecido de Él ni desaparecerá, porque Él es un Dios de justicia. Y recibiendo el galardón de su iniquidad, ya que teniendo por delicia el gozar de deleites cada día, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, eran personas que no se cansaban de pecar. Se levantaban y pecaban. Llegaba la tarde, seguían pecando, llegaba la noche y pecaban, y al otro día en su pensamiento, en su poco razonamiento que tenían solamente para hacer la maldad, se dormían pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? Así era la condición de Sodoma y Gomorra. Estaban atestados de maldad. La generación de Noé igual. Por eso dice la palabra en la generación de Noé que a Dios le dolió en su corazón. La maldad era demasiada, en la cual esos hombres son comparados a esos tres ejemplos. Por eso dice la palabra, este pasaje y el pasaje de Salmo 7:11 encaja muy bien, porque Dios está airado contra el impío todos los días. Porque el hombre todos los días busca hacer el mal. No se levanta un día y dice, hoy voy a reparar, hoy voy a hacer, buscar lo bueno, lo recto, lo justo. No, continúa haciendo su maldad. Hay un plan para seguir haciendo lo que no es correcto.
Cada día se levantaban. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en su error. Eran personas que convivían con la iglesia, eran maestros que estaban en medio de la congregación, y cuando se sentaban y se reunían a compartir el pan, a compartir el alimento, porque antes no había lugares como estos, antes no había sinagogas, antes la iglesia se reunía en las casas. Iban a sus casas y traían su alimento y lo llevaban a donde se reunían y compartían el pan. Compartían el pan. Pero estos hombres se sentaban en las mesas y aún comiendo, estaban introduciendo su error, estaban buscando la manera de contaminar a los creyentes. Y estaban en una mesa y estaban hablando la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Porque tenían un propósito, tenían un objetivo: desviar al discípulo de la verdad. No buscaban el bien, no buscaban llevarlos, porque estaban ciegos, y un ciego, ¿cómo guiará a otro ciego? Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. No tan solo se sentaban e introducían sus malas enseñanzas. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Esta porción en el hebreo, en la traducción original, dice que veían a las personas, a las mujeres adúlteras. Pero la conclusión que se llega es que, como dice nuestro dicho popular, el león piensa que todos somos de su misma condición. Ellos, como estaban atestados de adulterio, codicia, lascivia, pensaban que las demás personas eran lo mismo. Acordémonos que en las reuniones de iglesia que se tenían, eran reuniones en las cuales el apóstol Pedro, el apóstol Pablo igual, instruía acerca de que había una hermandad, que hubiera una transparencia. Incluso la palabra de Dios nos enseña que en esos convivios eran exhortados los hermanos a que saludaran con un ósculo santo. O sea, que se saludaran, que saludaran con un beso santo. Pero estos hombres eran unas manchas, como dice Pedro, inmundicias, que buscaban la forma no tan solo de introducir la falsa enseñanza, sino eran personas que estaban mirando a las hermanas, cómo venían vestidas, cómo hablaban. Estaban llenos de adulterio. Acá lo dice la Escritura. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Hermano, cuando nosotros tenemos sed y tomamos agua, ¿cómo quedamos? ¿Saciados? Que no hayas comido 2 o 3 días y tienes mucha hambre y comes, ¿cómo quedas? Saciado. Pero estos hombres no se saciaban. Y el ejemplo que veíamos de Sodoma y Gomorra dice que aún estando ciegos bajo el juicio de aquellos ángeles, ¿qué buscaban? La puerta, ¿verdad? Del más pequeño hasta el más grande. No se saciaban. Aún estando en esa condición, bajo el juicio de Dios, eran gobernados por su adulterio, su lascivia. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar.
seducen a las almas inconstantes. Ahí donde el punto que le decía yo en el inicio, que le adelanté un poco. ¿Van a ser seducidos algunos? Sí. Pero el apóstol Pedro, aquellos que van a ser seducidos son los inconstantes. Personas que no quieren ser responsables con sus deberes espirituales. Hoy quiero seguir a Dios. Hoy vine a la iglesia y entoné unos cantos y Dios me ministró, escuché la palabra y yo quiero servir a Dios. Y vengo la otra semana, pero la otra semana se me presenta un problema. Hermano, ¿por qué no viniste? ¿Qué cree, hermano? No pude. ¿Qué le pasó? Me enfermé. Ok. Dios te sana, hermano. Dios tenga misericordia de ti. Meta su mano y mejore tu salud. Tampoco llega el otro fin de semana. ¿Qué pasó? Es que tuve un problema ahora en mi trabajo. Inconstantes. Hermano, ¿estás orando? Sí, estoy orando, estoy con mucho fuego. Hasta cuando me meto a orar, no me lo vas a creer, pero siento calor y siento que hasta humo está saliendo. Al mes, hermano, ¿cómo vas con tu oración? Hermano, es que me siento bien mal, bien tentado. Pues hermano, porque te sientes tentado, ora más. Al mes, ¿cómo vas en tu oración? No he orado, hermano. Inconstantes. Vienes al discipulado. De repente me aparezco, de repente me desaparezco. De repente estoy, no estoy. De repente le doy la importancia y tengo la necesidad de ser discipulado, de escuchar la palabra de Dios y de repente me da igual. Voy la otra semana. No pasa nada. Dios entiende. Él sabe mi necesidad. Nos hacemos un Dios hasta a nuestra imagen y semejanza. Ahora nosotros establecemos lo que Dios tiene que entender y lo que no tiene que entender. Ahora nosotros creemos que Dios debe de entender cosas porque debe de entenderme. Son inconstantes. Y no, hermano, para que el discípulo no pueda ser movido del evangelio de las verdades, tiene que perseverar, tiene que ser constante. La palabra de Dios, los evangelios nos hablan que el que persevera hasta el final, ¿ese qué? Era salvo. Perseverancia. Perseverar en la oración, perseverar en escudriñar la escritura. Perseverar en los discipulados. Ah, pero es que en el discipulado va a estar el hermano José Luis. ¡Ey, el hermano José Luis ni se le entiende! Yo voy cuando esté el hermano Alejandro. Ah, el hermano Alejandro. Amén por el hermano Alejandro. Dios lo ha dotado de sabiduría. Dios lo ha capacitado. Pero si tú vienes a oír al hombre, hermano, estás pero bien perdido. Si al hombre que tú sigues, el hombre cuando tú lo veas a caer, vas a ir detrás de él. Si tú crees que al discipulado vienes a oír al hombre, hermano, ¿en qué condición estarás? Es un ejemplo, no estoy aludiendo a nadie, ¿eh? Cuando venimos a un discipulado, hermanos, a una reunión de iglesia o escuchamos algún mensaje por un CD, una memoria, y la persona que está compartiendo lo conoces, o si no lo conoces, pero al menos sabes que la doctrina que tiene es correcta y estás cerciorado que es correcta, hermano, no te está hablando el hombre, es Dios quien te está hablando. Es Dios quien te está invitando a crecer, a madurar, a que estés firme.
Que dice la palabra que van a venir tiempos peligrosos y no se subirá la sana doctrina. Y si nosotros no estamos firmes, si el discípulo no está firme en la verdad, en el evangelio, en lo que ha creído, hermano, va a ser tambaleado. Va a ser tambaleado, va a ser movido y va a ser llevado de un lugar a otro lugar. Porque no tiene claridad en lo que él ha creído. Me ha escuchado oír a personas que dicen, es que en la iglesia donde estoy hay muchas dificultades, hay muchos hermanos que no tienen el fuego y no tienen la unción. Yo mejor me voy a ir a otra iglesia donde, ¿sabes qué? Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. ¿Por qué crees que dice la palabra que tenemos que soportarnos unos a otros? ¿Por qué? Porque va a haber hermanos, o yo voy a ser uno de los hermanos que me van a tener que soportar. ¿Por qué dice la palabra que tenemos que perdonarnos entre hermanos? Porque va a haber momentos en los cuales vamos a entrar en una situación y no vamos a estar de acuerdo. Y algún hermano, él o yo, estoy poniendo, por ejemplo, yo, hermano, pero usted póngaselo. En un asunto que no estemos de acuerdo, bueno, si yo hice mal, yo tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Y la hermana, o la esposa, o el esposo, me tiene que perdonar. Es su deber, ella con Dios, el mío es pedir perdón. Pero ¿por qué dice que perdonemos unos a otros? Porque va a haber momentos. La palabra de Dios dice que hay hermanos, que va a haber hermanos que son difíciles. ¿Cómo te consideras? ¿Un hermano difícil o un hermano dócil? ¿Cómo te consideras? ¿Dócil o difícil? Que aquí a los González nadie los toca. Yo así soy, así de mi generación y nosotros así somos. Si eres así, eres un hermano difícil. Ya no somos González, ni Rodríguez, ni López, ni Juárez. Ahora somos de Cristo. Y a aquellos discípulos se les reconocían que estaban con Cristo porque hablaban como Él hablaba. No en la autoridad, sí en la autoridad hablaban, pero hablaban con esa compasión, con esa misericordia. ¿Qué eres? ¿Un hermano fácil, dócil o eres difícil? Que ya arreglaron el asunto, ya se perdonaron y el hermano te quiere abrazar. Yo te perdoné, pero si no me hablas es mejor. Eso no es bíblico. En el matrimonio, asuntos que pasan. Ya perdonaste en la noche, pero al otro día le das de mala gana el café o la leche. ¿Qué eres? ¿Un hermano dócil o difícil? Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos la claridad y estemos sustentados en la verdad, en la palabra, en el mensaje que Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de los apóstoles, a través de lo que ellos fueron inspirados por Dios. Dice que ellos se recreaban, tenían los ojos llenos de adulterio, no se saciaban de pecar, seducían a las almas inconstantes. Hermanos, esa parte, si algo tenemos que aplicar en esa predicación es esto, que no seamos inconstantes. Porque si tú eres inconstante vas a ser una presa fácil para ser movido en lo cual has sido llamado, a la verdad a la cual has creído. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Así como hay hijos de bendición, hay hijos de maldición. En pocas palabras, así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Se escucha fuerte, pero es una verdad. Y la Biblia lo afirma. Versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Es un ejemplo que se alude al profeta Balaam, que Balaam quería que maldicieran al pueblo de Israel. Y Dios en 3 ocasiones le dijo que no, pero Balaam, necio, a tal grado que tuvo que Dios usar a un asna para que le hablara y hacerlo retroceder de su impiedad. Porque, ¿qué es lo que le había propuesto Balac a Balaam? Ven, maldíceme a este pueblo y yo te voy a honrar. Estos hombres, estos falsos profetas, falsos maestros, siempre buscarán su gloria, buscarán su honor, buscarán que su personalidad brille. Siempre van a querer llamar la atención, van a querer ser el centro de la atención. Y eso lo vemos a través de muchos falsos maestros que al día de hoy podemos verlos a través de los medios digitales. Versículo 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hombres destinados a una condenación eterna. Estos hombres ya no tenían y no tuvieron oportunidad de buscar su salvación. Y no porque Dios se las negara, sino que ellos habían caído en pecados. Y yo creo que si el Señor Jesús dijo que todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, yo creo que estos hombres se metieron con las cosas espirituales, atrevidos y contumaces, que llegaron a ese punto de blasfemar contra el Espíritu. Y por eso fueron hombres condenados a una destrucción eterna, a una destrucción eterna. Hermanos, yo termino con esto y concluyo la parte importante de aplicarla, que ya lo he aplicado. No seamos inconstantes, hermanos. De verdad. Tenemos que ser responsables con nuestras actividades espirituales que tenemos. Como hijos de Dios, como discípulos que somos del Señor, tenemos que atender a nuestras responsabilidades, con nuestros deberes, ser constantes en la oración, ser constantes en la lectura de la palabra, ser constantes en nuestros discipulados, ser constantes en nuestra vida diaria que tenemos que llevar cristianamente. Como dice la palabra, que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y hermanos, y es una lucha constante que debemos de tener día tras día. Y no hagamos en nuestra mente un pensamiento de decir, a mí no me va a pasar. Yo tengo tanto tiempo de cristiano, de caminar, hermano. El tiempo no te garantiza que no vas a caer. Lo único que te garantiza es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, permanecer en mí y yo en vosotros. Esa sí es una garantía, que si permanecemos en Él,
Cristo va a permanecer en vosotros. Y entonces nuestros frutos serán frutos que honren y glorifiquen a Dios. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos pones estos ejemplos para que nosotros podamos temer, Señor, porque aunque tú nos has perdonado, nos has salvado, nos has justificado. Como dice Hebreos, Señor, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella te debemos de servir con temor y reverencia, porque tú eres fuego consumidor. Señor, si en medio de nosotros hay hermanos discípulos que estaban siendo inconstantes en sus responsabilidades espirituales, en sus deberes, ayúdanos, Señor, porque de otra manera seremos presa fácil. Cuando se presenten doctrinas que nos quieran desviar del propósito al cual fuimos llamados, Señor. Dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer, Señor, y tu Espíritu nos guiaría a toda verdad. Padre, guíanos. Guíanos a ser más constantes en la oración, en el estudio de la palabra, en conocerte a través de la Escritura, Señor, porque estamos seguros, Señor, que entre más te conozcamos, más podremos amarte y servirte como tú mereces. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén.